Esta es una de las fotos psicológicas que catapultaron el nombre de Alberto Schomer, hasta entonces conocido de bastantes españoles, pero no naturalmente a niveles multitudinarios, hacia la curiosidad general del país. Desde entonces Schomer es un fotógrafo muy conocido en el país, diríamos que es quizá el más popular. Es un hombre, por otra parte, muy activo, un hombre que viaja mucho, que investiga, que ensaya, que tiene una gran inquietud. De manera que consideramos que es hoy un fotógrafo que tiene muchas cosas que decir y por eso está aquí, sentado en este sillón, para contestar a nuestras preguntas. Muchas gracias, Alberto, bienvenido. Bueno, la verdad es que la fotografía ha estado siempre discutiéndose mucho sobre si es un arte o no es un arte. ¿Es o no es un arte? Sí, sí es un arte. Este es el anuario de la fotografía española del año 1958, que es el primer documento profesional donde aparecen las obras de Alberto Schomer. Estas son algunas de las fotos de Schomer, que entonces firmaba con sus dos apellidos, aparecidas en aquel anuario. Y aquí ya estás buscando la escena sorprendida, la escena espontánea. Exactamente. Esa espontaneidad yo creo que es una de las cosas que más ama el fotógrafo de nuestro tiempo, ¿no? Sí, es el rescatar el mundo que nos rodea. Aprenderlo, fijarlo. No hay duda de que la fotografía es el vehículo más directo para poder dar la realidad que sucede a nuestro alrededor. ¿Quién no daría ahora dinero por tener la imagen real de Napoleón? Fotográficamente, por ejemplo. O la de César. Sería algo impresionante el poderla ver tal como a través de un objetivo, que en realidad no es nada más que un elemento, un vehículo, a través del ojo del fotógrafo que vio la imagen objetivamente de César o de Napoleón. La primera idea que tuviste sobre hacer una foto simbólica, una foto psicológica, ¿cómo fue? ¿Cómo nació? Me hicieron el reto de que tenía que hacer unos retratos de diferentes personas del mundo de España. Entonces me dijeron, pues les puedes hacer con algún elemento o tú te inventas lo que quieras. Y al principio la verdad es que no di con la idea, sino que las primeras fotografías las hice con unos retratos con más o menos agresividad, pero indiscutiblemente las fotografías, como es la de López Bravo, que era con un niño desnudo en brazos, que publicaron en ABC, fue como una especie de incógnita, de mundo misterioso que nadie entendía. Nadie entendía por qué de pronto López Bravo aparecía con un niño en los brazos desnudo. Y todos pensaron que era un montaje que había cogido yo a López Bravo y le había puesto pegado un niño. No se imaginaron que ese niño de verdad estaba en los brazos de López Bravo. Y que realmente ese niño desnudo significaba una España del futuro. Un niño recién nacido. Sigamos con las fotos psicológicas de Schomer, que se hicieron famosas entonces. Aquí tenemos una que no hay que explicar, que se trata del Partido Socialista. ¿Qué explicación daría Schomer? Si es que quieres dar alguna, si no quieres no hay ninguna necesidad, No. a esta visión. Yo se lo expliqué a ellos, porque es que mis fotos son unas fotos absolutamente limpias, sin trampa. No hay montaje en ninguna de ellas. De tal forma que yo les expliqué que eran unos tiempos en que había que emplear el capote de brega, porque había que dar muchos capotazos para salir adelante en nuestra arena nacional, ¿no? Y así se lo dije. Como la primera fotografía que salió, también dije que había que emplear la espada y había que emplear la rodela para atacar y defenderse. Aquí tenemos el siguiente. Bueno, pues esto es lo mismo. Aquí la paloma de la paz, la paloma saliendo como Marcelino Camacho, que en aquel momento, hacía poco tiempo que había salido de su jaula especial, y también era una simbología de ese mundo. Los fondos tienen su sentido también, su color. El color es muy importante, claro. En este caso también. En este caso muchísimo. En este caso más. Sigamos con las fotos psicológicas. Este grupo, que era el de UCD, que realmente llevan el elemento básico y fundamental del hombre, que es la imagen del pan, que yo diría un poco que era lo que todos queríamos, que era la economía. Y entonces puse al líder, que en aquel momento no estaba, sentado con unos guantes de boxeo, por todo lo que tendría que atacar y defenderse. ¿Y esos relojes en las manos de las gentes de la democracia cristiana, de Joaquín Ruiz Jiménez y los suyos? Es la hora, es una hora que marcha, que no marcha, que puede estar parada, que puede funcionar. Es la hora que toca a cada uno en su momento vivir, el momento político también. Y ahí tenemos otra. Sí, PSP, con las balanzas, para qué lado va a ir, va a vencer el peso. Y si el peso además era el perfecto o no era el perfecto. En realidad todos estos políticos, cuando tú les visitaste para proponerles este tipo de aventura
estética y en cierto modo política, ¿cómo te recibieron? ¿Abiertamente, con recelos? Como ya venía de antes toda mi obra de las fotos psicológicas, ellos no tenían por qué engañarse y sabían exactamente yo lo que iba a pedir. Estas, por ejemplo, que son imágenes de la transición política española. Esta es una que realmente no necesita comentario. Exacto. Yo creo que es claro que era una época en que al presidente se decía que todo el tiempo estaba acaparando la televisión. Esto es una imagen de esta serie que también le llamaba yo el desmontaje del franquismo, con un antiguo símbolo X que podía existir, en vez de cortes solamente españolas, nuevas cortes españolas, y que, bueno, pues también tienen la laboriosidad enorme de tener que hacer esto materializado en la realidad, luego romperlo, colocarlo encima. Y todo eso sin que aparezca nadie que te diga nada, ¿no? Siempre tienes que pensarlo. Y aquí tenemos El espíritu de la Moncloa. el espíritu. Entonces estaba empezando todo, había una luz muy pequeñita dentro y flotando el espíritu por arriba, a ver si estaba la inspiración necesaria. Una luz casi mágica. Casi mágica. Hay también un tríptico que se refiere precisamente a eso, a la transformación o evaporación del espíritu del franquismo, ¿no? Exactamente. Además es la imagen auténtica, es la mascarilla que le hicieron a Franco ya muerto, y luego ya rompiéndose y la imagen ya absolutamente desaparecida. Bueno, yo creo que se ha explicado muy bien Alberto Schomberg sobre las cosas más importantes y más conocidas de su obra reciente, pero vamos a explicarles un poco a nuestros amigos quién es Alberto Schomberg. Alberto Schomberg es vasco, nació en Álava, Sí. el día 9 de agosto del año 1928, y creo que naturalmente hay descendientes alemanes, y eso está clarísimo. También hay ascendientes, incluso profesionales. En efecto. Ha habido pintores y fotógrafos en tu familia, ¿no? Mi padre, que no esperaba ni pensaba ser fotógrafo, como yo tampoco en el fondo, fue fotógrafo. El tío abuelo mío, tío de mi padre, Willy Koch de San Sebastián, fotógrafo. Y hay un Schomberg en la corte de 1820 y tantos por ahí, bueno, la corte digo, funcionando por París, haciendo pinturas de retratos de la sociedad francesa. También Schomberg es un poco retratista de la corte, ¿no? En cierto sentido, lo de Goya, yo lo he pensado más de una vez, porque Goya, si lo vamos a analizar, era un hombre que era polifacético y que no solamente hacía retratos, sino que analizaba a través de sus retratos, pero es que luego analizaba un poco la sociedad que le rodeaba. Y también tenía una obra que a veces eran apuntes. Y entonces toda esa serie variopinta es lo que a mí me pasa. Si yo quieres que te diga la verdad, en este momento yo estoy empezando a dar cuenta de que el camino que he hecho no ha sido nada más que como una especie de aperitivo de preparación. Tú has hecho algunas fotografías, algunos retratos, por decirlo con la palabra exacta, de sus majestades los reyes de España. Aquí está uno de los más difundidos, podríamos considerarlo un retrato oficial, además es uno que aparece en la televisión con una cierta frecuencia, y veremos inmediatamente el de Doña Sofía. Pero aparte de eso, según es público y notorio, tú has seguido a los reyes en casi todos sus viajes, no sé si en todos o en casi todos. Sí, exactamente. Yo llevo hace 2 años en el que me van llamando del Palacio de la Zarzuela para hacer las fotos oficiales, y independientemente de eso, se me ocurrió la idea de dejar de alguna manera constancia de esos viajes oficiales haciendo una serie de libros. Entonces, esa velocidad que te exige el captar las cosas sobre la marcha, pues me ha educado a mí una barbaridad, a ver todavía con más agudeza todo lo que me rodea. Y naturalmente cuando estás, por ejemplo, en países de estos que son tan exóticos como por ejemplo puede ser China o países africanos, el impacto visual es total, ¿no? Es decir, que yo diría que te falta tiempo para poder estar haciendo fotografías. ¿Cuánto hay del surrealismo en la fotografía de Schomberg? Muchísimo. Yo te diría que esa es la herencia directa española que yo tengo, porque no hay duda que España, y siempre se dice, es uno de los países más surrealistas. Esto es del Japón.
Ahí está Dalí, etcétera. De manera que, por lo menos en el caso tuyo, no cabe duda de que las fronteras han sido traspasadas y tu nombre se conoce fuera de aquí y has saltado a los anuarios más importantes. Esta ironía de un título que le puse que es, ¿cómo se llamaba? Espía extraterrestre, atrapado, acusando a USA de fascista. Es una locura de título, es una locura de fotografía, pero es que realmente en nuestro mundo está a veces un poco loco. Entonces a mí que pienso que el fotógrafo, como todo, tiene que ser un poco el hombre que es el testimonio de su época, y quién más que la realidad de la fotografía para ser testimonio de su época. Esto, por ejemplo, pues que estás presentando es la paz. Podía ser el sexo, podía ser el erotismo, pero no, es la paz. No hay rostro, hay la parte, si quieres, agresiva del pecho, pero ahí está. Estamos buscando la paz en el fondo siempre. Ahora, yo no soy excesivamente amante de los efectos, digamos, especiales, de trucos. Creo que todo hay que emplearlo en fotografía. Es decir, como en cualquier arte. Todo aquello que te sirva para lo que tú quieres expresarte. Pero no como truco o elemento que pueda hacer una imagen más o menos bonita según el tradicional sentido de lo que es bonito. Hay personas que emplean unos flushes porque un determinado fotógrafo pues lo puso de moda. Hamilton. Exactamente. Entonces creo que eso, si a ti te conviene en un momento dado para reafirmar lo que tú quieres decir, magnífico. ¿Ha pasado ya el momento de Hamilton? Yo creo que los momentos no pasan de un fotógrafo. Hamilton no deja de ser un gran fotógrafo, con un especial lenguaje suyo, que indiscutiblemente ha querido lanzar una imagen sofisticada de un mundo agresivo y cruel como una especie de evasión, y lo ha conseguido totalmente. Eso es lógico. ¿Fuiste pintor en primer lugar antes que fotógrafo? Por supuesto, y creo que en el fondo me queda un poco de tendencia a la pintura. Y yo creo que eso se nota en toda tu obra fotográfica, se nota que hay un pintor ahí detrás de la cámara. Quizá en la última obra mía, en los collages, donde fui buscando casi la sensación de textura que a veces le falta a la fotografía, ¿no? De volumen, diría yo. Es una de las cosas que me tiene siempre muy en la búsqueda, el volumen y la textura de la fotografía. Y esto está en esa pintura. Sí. En esa pintura donde ya te preocupas de las texturas un poco, ¿no? Exactamente. Esta fue una serie que hice hará ya 8 años, lo que sale como de la putrefacción de la Tierra, y va dando unas imágenes de la putrefacción de una sociedad, de una política, y da unas imágenes. ¿Cómo sería la foto psicológica de Alberto Schommer? Así me lo dices de pronto. Yo no sé, yo creo que me pondría unas ¿Qué haría yo conmigo? Me pondría unas alitas de ángel bueno, ¿me entiendes? Con ojos azules, naturalmente. Con ojos azules, con la cara larga, con los pies metidos en un barro como queriendo salir de él, no sabiendo cómo, y con muchos elementos en la mano, no precisamente una máquina fotográfica. A lo mejor unos pinceles, me gusta también escribir un poquito. Entonces a lo mejor tendría pues muchos bolígrafos, o sea, pero bastantes cosas en las manos siempre llenas de elementos, ¿comprendes? Y alas de ángel. No sé, para poder evadir un poco de vez en cuando.